tan solo una paradita y ya estamos de vuelta con Buenaventura. Te preguntaba, bueno, hemos hablado de esta situación, ¿cuáles son las pautas para afrontar un poco esta irrealidad, ¿no? O también esta situación de ser tan autocrítico, nuestro propio verdugo, ¿cuáles son las pautas? Bueno, pues aquí habría varias cosas. Yo creo que lo primero es simplemente darnos cuenta. Es decir, simplemente darnos cuenta de que la realidad, o sea, de que este mensaje está ahí y de que es un mensaje equivocado, ¿no? No sé si me explico. Es decir, es como, yo estoy seguro que dentro de 20 años va a ocurrir como lo que ocurre ahora cuando vemos anuncios del pasado y vemos lo machistas que son. O mira, por ejemplo, el otro día yo doy clase en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada y estaba allí les doy clase a los residentes de psiquiatría y psicología, ¿no? Y entonces llevaba unos vídeos grabados de los años 60 de unos psicólogos muy importantes de esa época, porque bueno, quería que los vieran y tal. Y entonces nos impresionaba mucho a todos como en la consulta de un psiquiatra estaba el psiquiatra y el paciente fumándose un piti, ¿no? O sea, y hoy en día lo vemos y es como, hostia, pero ¿cómo podía ocurrir esto, no? En los rellanos del hospital, yo recuerdo que claro, estaban con la vía y en los rellanos del hospital. Claro, y te decía el médico, lleva una vida sana, ¿no? Y te decía ahí como, yo recuerdo a mi padre, ¿sabes? Que era internista, con el pitillo en la boca, ¿no? Entonces, fíjate que eso ahora lo vemos y vemos la barbaridad que es y decimos, joder, es que esto como... Y entendemos la necesidad de tener libros, de que los espacios sanitarios estén libres de humo, ¿no? O de que ya no puedas fumar en un bar de copas y tal. Y esto ahora lo entendemos todos y lo vemos muy normal. Pues yo creo que esto dentro de 20 años va a pasar cuando miren cómo eran las redes hoy en día, ¿no? Es decir, yo creo que hay una parte en la que tomar conciencia y darnos cuenta de esto nos permite dar un paso atrás y al verlo con mucha más perspectiva que nos afecte menos, ¿no? No sé si me explico. Es como el ver la foto idílica o oír al gurú motivacional de turno que te cuenta todo esto de la vida imperturbable de un monje Shaolin que conoció y bueno, y para a pensar y decir, bueno, pues es que yo no vivo en el Tíbet, ¿sabes? Yo vivo en España, yo tengo una hipoteca, yo tengo un trabajo, yo estoy casado con la Mari y no sé si me explico, es decir, parece un poco ridículo lo que digo, pero creo que simplemente el hecho de tomar conciencia nos ayuda muy bien a que ese mensaje no nos genere tanto malestar, a que esa comparativa pierda fuerza, ¿vale? No la voy a erradicar, pero le voy a quitar un par de vueltas de tuerca, ¿no? No sé si me explico, porque fíjate, una parte de esto era que cuando hace... Coño, que es que además esto lo hemos vivido nosotros. Cuando hace 20 años tú veías el posado de la Obregón o de la Preisler, tú no te torturabas porque esa gente estaba como en otra categoría. No sé si me explico. No te comparabas directamente. Claro, el problema es que cuando tú ahora te metes en las redes, tu vecina, la del quinto, es la que está haciendo el posado. Y además en tus redes sale tu vecina, la del quinto, y luego sale la Preisler, o bueno, la que hay ahora, ¿no? No sé si me... Con lo cual, inconscientemente, parece que todos estéis en la misma categoría. No sé si me explico, no hay una barrera, ¿no? Yo no tengo tiempo para tener dos horas diarias del entrenador personal. Exacto. Para que una persona me prepare la dieta, para o el dinero, no tengo tiempo para todo. Ni tiempo no ni dinero para todo. Claro, eso. ¿no? Pero el problema es que esas barreras, que antes estaba como el mundo de los famosos y luego estábamos el común de los mortales, todo eso ya se ha desdibujado, ¿no? Porque además también, claro, pues la Mari lo mismo tiene 3.000 seguidores, con lo cual ya ¿no? No sé si me explico, ¿no? Entonces, claro, todo es mucho más ambiguo. Entonces eso, yo creo que lo primero es tomar conciencia y poder tener un espíritu crítico y entender cómo nos afecta esto. Entender cómo te afecta algo siempre te permite que te afecte menos, ¿no? Que es un poco, yo lo digo en mis libros, que mis libros no son el sustituto de una terapia, ¿vale? Yo no creo que por hacer eso por leerse un libro mío nadie vaya a curarse una depresión. Eso se cura con un tratamiento psicológico y a veces también farmacológico, ¿vale? Pero sí que creo que te sirve para tomar conciencia y darte cuenta de esto y que esto te afecte un poco menos, ¿no? Eso por un lado. Y luego yo creo que nos lo deberíamos aplicar muchísimos.
Bueno, muchísimo. yo creo que La gran uno mayoría. de los dramas que tenemos en el sistema educativo, la gente habla mucho de es que no es práctico y tal. Para mí es lo que hemos quitado la filosofía. Porque la filosofía es lo que nos permite el pensamiento crítico. No es lo que nos permite no creernos lo que nos dicen los medios de comunicación o no creernos lo que pasa es que creo que por un tema político y ideológico, que bueno, que yo ahí no me voy a meter, no interesa que haya una población crítica. Porque una población que no es crítica es más difícil venderle cosas y es más difícil doblegarla y es más difícil no entiendo cómo se ha un podido montón la de cosas, filosofía ¿no? quitar. Entonces, yo creo que el pensamiento crítico ayudaría mucho a que no nos afectaran ese tipo de mensajes, incluso no solo los sociales, sino también los individuales. ¿Cuántos pacientes tengo yo que están mal porque tienen un padre muy tirano, o porque tienen un padre que tiene una enfermedad mental, o porque tienen un padre muy exigente? El desarrollar un pensamiento crítico también te ayuda a ser crítico con el mensaje social o con el mensaje familiar o con el mensaje de, no sé, un niño que le hacen bullying porque me traten mal en mi clase, no tengo que creérmelo, no tengo que creer que yo soy malo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una parte gorda que es el pensamiento crítico. Luego ya yendo a cosas más emocionales o más tal, creo que una de las soluciones es normalizar y aceptar que el malestar forma parte de la vida. O sea, que estar triste es necesario, que tener rabia es necesario, que tener ansiedad forma parte de la vida y no estar todo el rato intentando huir de esas sensaciones. Es decir, yo no digo que haya que buscar el dolor, pero si huyes del dolor estás huyendo de la vida, porque es inherente. Y creo que hay veces que no nos damos cuenta en que el dolor, aunque no sea agradable, es la única manera de vivir realmente las cosas. Y además de ser consecuente, ¿no? Es decir, esto como nos dicen como que nada te afecte. Pero esos sentimientos, digamos, podríamos decir negativos, es que también tienen su Sí, labor, ¿no? tienen su Digamos, utilidad, tienen su función. tienen una función psicológica, ¿no? Pues el hambre no es agradable, pero te ayuda para saber cuándo tienes que comer o cuándo no. Pues bueno, la rabia te sirve para defenderte, la tristeza te sirve para superar los momentos duros de la vida y la pérdida, la ansiedad te dice que algo es negativo para ti y te está haciendo daño. Es decir, pero y sobre todo además, no lo sé, ¿tú tienes hijos? Sí, Vale, pues imagínate, Dios no lo quiera, que a tu hijo le pase una putada enorme, yo que sé, coge una enfermedad grave o le parten el corazón o... ¿Tú de verdad querrías que no te afectara? es que no sería lo lógico. Una cosa es que no tengas más narices que seguir adelante, pero que te tiene que afectar, te tiene que afectar. Claro, y además lo querrías muy poco si te da igual, ¿no? Tú imagínate tu hijo ahí con el corazón roto y con una enfermedad y tú allí, pues, no sé, partiéndote la caja con un chiste, ¿sabes lo que te... O sea, sería como que le pasa a esta madre, ¿no? Pero fíjate que eso es lo que nos dicen que tenemos que hacer con nosotros mismos. Entonces yo creo que hay una parte en que las cosas te afecten también es una especie como de lealtad y de congruencia con uno mismo, ¿no? Y ahí vamos a enlazar con pues si ya es explícito, es el título de tu primer libro, bueno, el segundo ya es Hasta los cojones del pensamiento positivo, ¿no? Sí, bueno, el orden es al revés, pero no, el primero fue hasta los cojones, pero no te preocupes. Sí, y quiero decir que explícito total, ¿no? Precisamente... Claro, precisamente hablo de eso, ¿no? Hablo de que vamos a normalizar el malestar y vamos a dejar de ser niños asustadizos que huyen de cualquier cosa que duele o que es incómoda. O sea, entiéndeme, no hay que ser masoquista, pero lo que no tiene sentido es vivir huyendo de la propia vida, ¿no? Y luego también, además, porque todo esto es muy culpabilizador, porque claro, si estás triste, es que eres una persona tóxica, es que no eres positiva, es que hay que ver que estás amargada. Eso es lo que tú comentas, ¿no? Que te motivó un poco porque veías que mucha gente te llegaba que se sentía mal, ¿no? Porque por el hecho de estar así, pensaban que podían ser personas tóxicas. Y bueno, es que tenemos derecho también a sentirnos mal, ¿no? Sí, claro, es que pues si te deja tu novia y te da igual, lo que eres es un psicópata, ¿no? No sé si o si pierdes el trabajo y no te preocupa, lo que eres es un gilipollas y un ingenuo, porque tienes un problema y el problema no se va a solucionar solo, se va a solucionar pensando en el problema y mirando el problema, no evadiéndote y yéndote a otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que la segunda idea sería eso, sería empezar a mirar el dolor y empezar a hacerle frente y a entender que forma parte de la vida y no querer huir neuróticamente de él todo el día, ¿no? Y luego creo que hay una tercera parte que sería sobre todo
el empezar a plantear qué relación construimos con nosotros mismos, ¿no? Que es un poco lo que abordo en el segundo libro, en el de te estás jodiendo la vida, olvídate de tu mejor versión y empieza a ser tú, ¿no? Es decir, ¿de verdad yo quiero ser mi juez y mi verdugo todo el día? ¿De verdad cada vez que cometo un error, en vez de tratarme de una manera amable o de una manera compasiva, lo que quiero es darme caña y ponerme lo más difícil, ¿no? Porque, claro, fíjate, jugamos todo el rato a este juego de si azoto al caballo, el caballo va a andar más rápido, pero como esto es una cosa que yo hago conmigo mismo, no me doy cuenta que el caballo que se lleva los azotes también soy yo, ¿no? Y claro, lógicamente los fustazos duelen. Y sobre todo porque hay veces que la situación no depende de nosotros y fustigarnos lo único que hace es añadirle más dolor. ¿No? No sé si sí, sí, totalmente. El otro día estaba con una paciente que a la pobre la diagnosticó un cáncer, un proceso oncológico, y entonces se torturamos mucho porque podría haber ido antes a hacerse las pruebas. Joder, tienes un cáncer, no le metas encima culpa. O sea, hija mía, si es que bastante lo que te está pasando, ya más piénsalo. Tú le dirías a tu hermana el día que le digan el diagnóstico y se caga de miedo, culpa tuya porque no te hiciste la prueba de... No sé si me explico, sí, ¿no? Sí. Entonces, claro, al final la vida, que ya es complicada, nos la estamos poniendo muchísimo más cruel y nos estamos tratando de una manera muy sádica, ¿no? Entonces yo creo que desarrollar la autocompasión, el mirarnos de una manera en que lo que nos ocurra no nos dé coraje, sino que nos conmueva, el llorar por nosotros, sentir pena de nosotros, que suena así de mal, y con esto no estoy hablando del victimismo, estoy hablando de esa no indiferencia, ¿no?, con uno mismo. Esto mismo que hemos hablado de si a tu hijo le deja la novia o lo que sea, pues yo creo que es algo fundamental y creo que esa empatía y esa compasión con nosotros y con los demás es la base de rehumanizar la sociedad, que creo que es el problema que tenemos una sociedad tecnológicamente muy avanzada, pero cada vez más deshumanizada, ¿no? ¿Y ocurre en todas las edades, por ejemplo, los pacientes que te llegan, gente joven, gente de todas las edades, la situación es similar? Porque la situación yo creo que también es muy particular en el caso de los jóvenes, ¿no? Bueno, en los jóvenes creo que tiene más visibilidad, pero sí que creo que la deshumanización se está dando a todos los niveles. Es decir, es verdad que a lo mejor a los jóvenes lo que tienen es este tema de que está cada uno con su móvil hablando y no se ven, pero ¿qué pasa con los ancianos? O sea, párate a pensarlo, tenemos una sociedad que le ha dado la espalda a los ancianos totalmente. Yo cuando voy a la cola al banco y donde antes había 7 personas atendiendo a los ancianos y ahora hay una porque te obligan a utilizar el cajero y pones a un señor de 90 años a atender un cajero, o en este ritmo de vida de locos que tenemos, que no tenemos tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos ya para ir a ver a tu abuelo, para pasar una tarde con tu madre enferma? Entonces, yo creo que la deshumanización se está dando a muchos niveles. Lo que pasa es que lo que ocurre es que lo de los jóvenes creo que es más visible, ¿no? Creo que hace más ruido, pero creo que hay una vejez silenciosa que no la estamos viendo. Creo que también es verdad que los jóvenes se quejan más, ¿no? Todo esto de la generación de cristal y tal, que bueno, que ese es otro tema, pero también creo que hay muchísima gente mayor muy quemada. De hecho, si en los estudios, la mayoría de la gente que va al psicólogo son mujeres de entre 27 y 55 años. ¿Y se va más al psicólogo? Porque siempre era psiquiatra, psicólogo, no sé, y quizás las mujeres hemos sido las que más, pero ¿va cada vez más gente? Sí, o sea, y de hecho que vaya esta horquilla de gente más al psicólogo no tiene que ver con que están peor, sino normalmente es más una cuestión de poder adquisitivo, es más una cuestión de que se lo pueden pagar, ¿no? No sé si me explico, pero sí, yo creo que gracias a Dios, que es lo que te digo de las redes, que no todo es malo, pues ha habido una normalización de la salud mental, ha empezado a salir mucha gente hablando de todo esto. Yo creo que también el COVID fue algo que abrió mucho el melón, porque claro, ya no parecía que era, fíjate, ¿no?, como entre tantos factores individuales, ¿no?, la gente ya de pronto vio que no era ser positivo o no era echarle cojones a la vida, sino que de pronto venía algo como una pandemia y daba igual, ¿no?
Entonces ahí se ve muy bien hubo algo que de pronto hizo que la gente ya no se sintiera culpable, ¿no? Que fue ver que puede venir algo de fuera y te puede tumbar, ¿no? Y entonces sí, se va más a terapia. ¿Y nos ha dejado el COVID muchas secuelas? Bueno, aquí habría una discusión interesante, ¿vale? O sea, si nos vamos a los datos científicos, lo que sabemos es que a partir del COVID hay un pico de aumento de la salud mental, ¿vale? Antes, problemas de salud mental tenían 1 de cada 4 habitantes y después del COVID esa cifra se reduce a 1 de cada 3, hablando ya de enfermedad, pero si hablamos de malestar psicológico, casi que estamos hablando del 60 al 70% de la población, ¿vale? Ahora la pregunta... Un porcentaje impresionante, ¿eh? 60-70%. Sí, o sea, es una barbaridad, una ¿no? barbaridad. De gente que, bueno, pues para pensarlo, ¿no? Quien no tiene... O sea, es que ya hemos normalizado vivir con ansiedad. Totalmente. Ya hablamos de cómo manejarla, o sea, ya nadie aspira a no vivir con ansiedad, ya aspira a manejarla bien. No yo sé hice un si comentario cuando me reúno a veces con amigos, te sientas, empiezas a hablar de males y dices, bueno, ya hemos terminado, ¿no? Ahora vamos a antaño, no. Ahora Claro. te sientas y empiezan entre los males de padre, tal, los propios de a mí me ha pasado, ¿no? Dice, bueno, ahora vamos a relajarnos y hablar un poquito Claro, de verdad pero- y vamos a disfrutar. Y es verdad que tenemos todos un montón... Bueno, pero y es bueno que hablemos de ello y, oye, qué bien que puedo desahogarme, por lo menos, ¿no? Y qué bien que hay alguien que me acompaña No, y que que eso veo es que te lo fundamental cuento también, ¿no? y me importa, ¿no? Entonces, yo veo muy bien que se hable, si yo no creo que ese sea el problema. Lo que sí ha ocurrido a raíz de la pandemia es, o sea, el dato es que hay un aumento. La pregunta es si el aumento es por la pandemia o la cosa venía de antes y la pandemia simplemente lo hizo explícito. Que esa es mi teoría. O sea, fíjate que a los 20 días de estar confinados, ¿vale? Es cuando ya se disparan estas tasas, ¿vale? O, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el mes de abril que estuvimos confinados, el consumo de alcohol en España aumentó un 450% con los bares cerrados. O sea, lo que teníamos era gente en su casa pinchándose, entiéndeme, lo que fuera, ¿no? Entonces, en 20 días no te da tiempo a deprimirte. No sé, o sea, me refiero, sí. la situación que vivimos, o sea, yo entiendo que el tío que está en Ucrania y que estaba en su casa y ahora está en una trinchera con un rifle pegando tiros y viendo cómo matan al amigo y matando gente, yo entiendo que ese tío tenga un colapso mental. Pero yo no sé tú, pero yo estaba en mi casa viendo Netflix con una manta y pidiendo comida a domicilio. Entiéndeme, preocupado porque había un virus, por mi familia, mi hermana estaba aquí en Marbella, yo en Granada, por lo que pudiera pasar. Pero no en una situación... con las botellas de agua, haciendo un poquito de deporte. Claro, o sea, pero o bueno, sea, dentro de eso tampoco era así, es Lo que verdad. estábamos era aburridos. O sea, yo entiendo Efectivamente. que un porcentaje pequeño de la población, que era población de riesgo, esa gente sí entiendo que estuviera acojonada. Pero claro, con eso no me explicas un malestar psicológico en el 60, el 70% de la población. Entonces, a mí lo que me parece es que la gente está jodida, lo que pasa es que tenemos muchas distracciones. Tenemos una cortina de humo en el consumismo, en las compras, en los viajes, en los planes, en las redes sociales, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Qué pasa? Que cuando llegó esto y nos quitaron todas las distracciones de golpe, la gente se quedó en su casa con su mierda. Y entonces empezó a darse cuenta de lo que ocurría. Y esa es mi teoría. Sí que creo que puede haber habido un impacto del COVID, pero ya mucho después. O sea, ya al año, yo entiendo ya que a un universitario que le has quitado la vida universitaria de salir de planes porque durante un año no puede salir, no puede quedar, tal, eso lo entiendo. Yo entiendo que en ciudades como en Marbella haya gente que tuvo ansiedad porque vivimos del turismo, porque no sé si voy a tener trabajo, porque el ERTE ya se me acaba y no sé qué. Entonces, el impacto psicológico del COVID tiene sentido cuando lo miramos a largo plazo, pero no tiene sentido que hubiera ese pico de malestar cuando llevábamos 20 días en casa. Me quedo con esa idea, es verdad. Vamos supliendo mucho, de hecho hay un artículo tuyo, ¿no?, de que queremos viajar mucho, que quizás pensemos si viajamos por placer o porque queremos... Claro, hasta qué punto escapamos de la realidad. Escapamos de la realidad y es verdad que hay muchas... todos estos planes,
simplemente como de las compras, como también manera tienes de estar alguno distraído. de llega el Black Friday o llega la rebaja, lo que sea, que nos volvemos locos. ¿Por qué? Y siempre hay algo que nos distrae, ¿no? Ahora Sí, Halloween, que fíjate que era algo que efectivamente. ni siquiera era Sí, nuestro, ahora. luego es el Black Friday, luego es Navidad, luego son las rebajas y ya tienes San Valentín, Día del Padre, no sé qué, y luego ya es verano, con lo cual planes, calle, Empiezas a planear. vacaciones. Es Créeme verdad. que no digo que haya que estar en tu casa llorando, pero sí que es verdad que creo que tenemos tanto miedo a ver nuestro dolor que estamos siempre tapándolo con distracciones. ¿Y por qué puede ser que estemos en esa situación, que tenemos ese dolor y que estamos como eso, tan insatisfechos, ¿por qué? Si realmente vivimos una sociedad del bienestar, supuestamente. Bueno, yo creo que volvemos a lo de antes, por la autoexigencia y por la autocrítica. O sea, porque siempre tenemos esa sensación de que no lo estamos haciendo bien. O sea, tú hablas con todo el mundo y todo el mundo tiene propósitos de año nuevo. Nadie dice este año me voy a quedar tranquilo. Todo el mundo tiene la sensación Sí. de que hay algo en su vida que no lo está haciendo bien. Es verdad. O sea, el que está delgado te dice que no lee. El que lee te dice que está gordo. El que no sé qué te dice que... Y además hay esa idea de que Si siempre nadie te más... dice, me voy a coger una semana de vacaciones para estar en mi casa simplemente sin hacer nada. Claro, No. total, ¿sabes? Para perder el tiempo. Voy a Fíjate coger una semana para perder en el tiempo. Andalucía, ¿no? que éramos los campeones del mundo de esto, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, De la siestita, ya lo hemos perdido y todo. Claro, pero eso precisamente es lo que explica la calidad de vida que tenemos. Porque éramos de salirte a la puerta, hablar con el vecino, de descansar. O sea, fíjate que es una dinámica que no nos damos cuenta, ¿no? Pero en varios sitios ya, ahora que estoy presentando el libro nuevo y tal, la gente me dice, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Coño, pero ¿Tú todavía? si te estoy contando el libro que Pero eso es verdad. que acabamos de imprimirlo. Y lo noto muchísimo en los niños. Estás con los niños en algún lado y estás todavía... ¿Y ahora qué hacemos? Pues no estamos aquí. Un segundo, por favor. ¿Y cuál es lo próximo? ¿Y cuál es lo próximo? Y desde chicos ya están así. Y además si no te sientas como mal, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a aprender? Parece que hay que estar siempre como produciendo, parece que hay que estar siempre siendo funcional, ¿no? Mira, nos quedan 10 minutos y tenemos que hablar de Marbella Cuida. Me gustaría antes el titular de algunos de tus artículos, porque son temas muy, muy candentes, ¿no? Por ejemplo, a ver si os digo de anedonia, que en realidad es como que no dice... Anedonia, que no, es nada fácil. No es nada fácil pronunciarlo, que es no saber cómo disfrutar de las cosas que tenemos buenas, ¿no? Y apatía sin ganas de nada, que es algo que nos ocurre muchísimo, ¿no? La adicción bien vista, el trabajo, estar puteado es el nuevo éxito, redes sociales y autoestima, la obsesión con hacer cosas y ser productivo que hemos hablado, ¿no? La enfermedad de la soledad, que es lo que estamos diciendo, que no nos relacionamos, ¿no? Jóvenes de un mundo de algodones a otro de tiburones, análisis psicológico del postureo. Tienes muchísimos artículos de cosas que realmente ahora en nuestro día a día las vivimos y quizás no le damos la importancia, pues eso, por ejemplo, ¿no? Que la adicción bien vista al trabajo, es cierto. Claro, o sea, yo un poco lo que intento plantear es eso, ¿no? Que parece que a veces cuando hablamos de salud mental vamos directamente ya a hablar como de la enfermedad o vamos directamente a hablar de la solución, ¿no? El mindfulness, oye, que genial que haya soluciones, ¿no? Pero parece que de alguna manera coger una enfermedad es como cuando hablas del COVID y luego hablas de la vacuna. Es decir, parece que es algo como que surge como si hubiera un virus de la depresión, ¿no? Y lo que hay que entender es que salvo excepciones muy concretas como la esquizofrenia, o sea, el trastorno bipolar, lo que es la enfermedad mental grave, la mayoría de los problemas psicológicos y emocionales de la gente son consecuencias de cómo vivimos la vida. Entonces a mí me parece que es importante analizar cómo vivo yo mi vida, porque aprender a hacer eso y asumir la responsabilidad de eso y tener un sentido crítico con eso es lo que me evita acabar llegando a tener una depresión o a tener un trastorno de ansiedad o a tener un trastorno obsesivo, ¿no? Entonces, a mí me planteo mucho esto, ¿no? Es decir, es eso, ¿no? Como... Sí, podemos decir que, además, tú, obviamente, si no, también decías antes, ¿no? Que si no serías hipócrita, ¿no? No es que vayas en contra con estos libros de autoayuda o todo el positivo, es la forma, ¿no? Claro. De cómo se plantea, de como si no existiera, el problema existe. Lo que claro, nos tenemos que centrar o todo en esto verlo. de mejora continuamente, ¿no? Sé tu mejor versión, bueno, ¿por qué mi mejor versión es la que más produce y no es la más descansada? Porque es la que consigue más cosas y no es la que necesita menos para vivir. Porque no es la más satisfecha.
¿Por qué no es la que es más coherente con sus amigos? ¿O por qué la mejor versión es la que consigue más cosas a nivel individual y no la que más ayuda a su sociedad y a crear un mundo más justo? ¿No? Entonces para mí la crítica es todo esto, ¿no? Entonces, yo no estoy en contra de la autoayuda, o sea, para empezar porque yo escribo autoayuda, con lo cual, además bastante mala, pero la escribo. Pero fíjate, bueno, eso que lo digan los lectores. Hay grandes autores, o sea, Viktor Frankl y El hombre en busca de sentido, Paul Balfavik con El arte de amargarse la vida, Kristin Neff con Sé más amable contigo mismo. Es decir, hay un montón de personas que están haciendo cosas muy interesantes. Lo que pasa es que vuelvo a lo mismo, el planteamiento es como hablar de si el trabajo es bueno o malo, ¿no? Pues depende de dónde lo estás utilizando. Y yo creo que ahí es donde está el debate y vamos a salir de un lenguaje infantil donde esto es blanco y esto es negro y vamos a empezar a hablar de los grises, porque me parece que la realidad humana es mucho más compleja que estos discursos reduccionistas, ¿no? ¿Qué les recomendarías? Porque hemos dicho que 1 de cada 3 personas sí que realmente tienen problemas de salud mental. Esto sí que necesitarían a un especialista, ¿no? Pero para los que a lo mejor no tienen la posibilidad económica o simplemente ese 60 o 70% que sí que tenemos ahí alguna cosilla de que no estamos a gusto, ¿por dónde podríamos empezar poquito a poco para cambiar un poquito ese chip y que no estemos torturándonos, no seamos ese verdugo? Pues mira, yo creo que lo primero es tomar conciencia, porque de algo que yo no me doy cuenta, no puedo cambiarlo. No sé si me explico. Entonces, para mí la primera idea es empezar a pensar en mi día a día cómo me siento yo con las cosas, ¿no? O sea, fíjate, algo tan sencillo como dedicarle un momento a pensar, bueno, a mí hoy qué me ha afectado. Y de pronto veo un tema, ¿no? No lo sé, pues me ha afectado que el pantalón me quedaba pequeño y ya no me cabe, ¿no? Que eso es algo que de hecho, hoy al venir me raja el pantalón. Menos mal que la cámara no lo ve porque casi que se me sale un huevo. Se me raja el pantalón porque qué bonito esto de escribir el libro, pero yo he engordado 8 kilos, ¿vale? Entonces, esto es otra cosa que es interesante, el coste que pago por las cosas. Porque claro, el tiempo que yo saco al gimnasio es un tiempo que a lo mejor no le estoy contando un cuento a mis hijos. Vamos a tener esto en cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que la primera idea es ver qué me ha dolido a mí hoy. Y un poco cuando veo lo que me ha dolido, ver eso cómo me hace sentir y un poco pensar cómo quiero posicionarme ante ello. Oye, yo quiero que me afecte tanto lo del pantalón. O esto es coherente con mi manera de entender la vida, o es simplemente que la sociedad me dice que tengo que tener una talla determinada. No, o luego veo temas que a lo mejor no es eso. Oye, imagínate, lo voy escribiendo todos los días y veo que con mi hermano cada vez que lo veo tengo jarana. Oye, pues a lo mejor tengo que sentar a mi hermano. Pues que a veces lo vemos racionalmente, pero no somos capaces de evitarlo. Y dice, sí, yo lo sé, pero es que no puedo evitarlo. Bueno, ahí lo que ocurre normalmente es que suele haber un tema de dolor emocional. Es decir, normalmente lo que ocurre es que me da miedo tener la conversación con mi hermano, ¿no? Entonces, bueno, y ya empezamos a relativizar. Bueno, no es tan grave, pero en el fondo nos queremos. Pero entonces yo creo que mirarlo y escribirlo nos sirve para darnos cuenta de verdad cómo me hace sentir. Y cuando yo veo que de verdad me duele mucho, y cuando yo veo que me da mucha pena, ahí es donde encuentro el coraje para lo difícil, porque yo creo que más o menos todos sabemos lo que tenemos que hacer, lo difícil es encontrar un motivo para hacerlo, no algo que nos motive, que nos arme de coraje, que nos haga echarle cojones al tema, ¿no? Entonces yo creo que ver el dolor nos ayuda mucho a ver en qué temas tenemos que intervenir y en qué temas tenemos que ser críticos y empezar a relativizar determinado tipo de cosas, ¿no? Y luego también ver cosas que muchas veces nos afectan y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Y luego creo que hay otro tema que es cómo me estoy tratando yo con lo que me ocurre. Es decir, en qué yo me estoy exigiendo yo, en qué me estoy metiendo caña y cuántas cosas en las que de verdad yo me obligo a hacer cosas son cosas que yo estoy eligiendo o simplemente las hago porque es lo que me dicen mis padres o lo que me dice la sociedad o lo que me dicen las redes sociales, ¿no? Estaría contigo hablando horas, con lo cual invito a todo el mundo que entre, bueno, en tu página web, las redes, para seguirte, pero sí que para terminar vamos a hablar obviamente de Marbella Cuida, que es el próximo día 28 en el Palacio de Congreso. En esta ocasión se va a concentrar durante toda la mañana, de 9:30 a 2:30, con 4 ponentes. Bueno, tú eres el director técnico, supongo que los has seleccionado.
y va a ser un gran día en esta ocasión se va a dedicar a salud mental precisamente y bienestar psicológico, que es un poquito de lo que estamos hablando. Sí, este año lo queríamos dedicar en exclusiva a eso, igual que había otros años que hemos hablado de nutrición o que hemos hablado de otras cosas. Y nada, yo este año voy de palmero, ¿sabes? O sea, voy de telonero allí totalmente, porque la verdad que viene gente muy interesante y de primer nivel. Tenemos al doctor en psicología Miguel Guerrero, que es además uno de los jefes de psicología de aquí del Hospital Costa del Sol, que en España, o sea, en Marbella lo sabemos poco, pero han creado un proyecto que se llama la Unidad Cicerón de Prevención de Suicidio y Psicología Comunitaria, que está siendo un referente a nivel nacional y viene un poco, pues hablar de cómo está orquestada la psicología en el sistema público, de qué recursos puede tener un ciudadano de Marbella en la sanidad pública a nivel de atención psicológica, y también un poco de cómo afecta todo esto en el suicidio y cómo prevenirlo, que es otro tema que es tabú, pero que es la primera causa de muerte en España por no enfermedad, no sé si me explico, sí. Ya por delante de los accidentes de tráfico. O sea, fíjate cuántas campañas de prevención de tráfico hay y qué poco se habla del suicidio, ¿no? Entonces, muy interesante la charla de mi colega Miguel. Luego también viene Patri, psicóloga, que es una importante, yo creo que es una de las divulgadoras españolas más importantes en psicología, o influencer de la psicología. Y bueno, pues ella va a hablar un poco de la diferencia entre la fortaleza y la actitud, ¿no? Un poco aclarar conceptos que a veces están confusos, desmentir algunos mitos y bueno, y hablar un poco de eso y cómo desde ahí podemos hacerle frente a la vida. Y luego viene, que yo tenía especial interés en que viniera, y hay gente que me ha dicho, oye, ¿y este señor? Porque es un filósofo, no es un psicólogo, que es José Carlos Ruiz, un filósofo de la Universidad de Córdoba, y él viene precisamente un poco de esto que hablábamos, ¿no? A hablar desde una perspectiva filosófica qué es lo que nos están diciendo que es la felicidad, qué es lo que nos están diciendo que es la realización en la vida, qué es o sea, qué mensaje social hay y cómo eso acaba influyendo. Porque no hemos hablado de qué sería realmente la felicidad ahora mismo. Claro, sí. ¿No? Entonces parece a veces como muy... bueno, lo filosófico como que no es práctico y tal, ¿no? Pero él precisamente lo hace muy práctico y nos ayuda a entender cómo gran parte de lo que luego trabajamos los psicólogos viene del mensaje filosófico que nos está dando la sociedad, ¿no? Y luego finalmente, pues ya hablo yo, pues bueno, voy a hablar un poco de lo que hablo en el libro y de lo que hemos hablado hoy, que la charla se llama Eres tu peor enemigo, y es un poco de eso, ¿no? De por qué somos nuestros jueces y nuestros verdugos más crueles. Y nada, el evento, pues recordarle a la gente que es gratuito, pero que hay que inscribirse en www.marbellacuida.es. Y luego, que es lo que a mí me gusta mucho de Marbella Cuida, que en el descanso, en vez de estar los ponentes en una sala aparte, pues nos tomamos el café entre la gente. Y sí, creo que es interesante porque la gente puede acercarse, puede preguntar, y además sin hacerlo de una manera también un poco más íntima y más confidencial, ¿no? Que no sea esos fríos de hablar en una sala y que todo el mundo oiga tu problema, sino de poder acercarte y decirte, oye, pues me gustó esto que dijiste, o mira, tengo este problema, ¿qué me recomiendan?, ¿no? Bueno, invitamos a todo el mundo que se inscriba, pero el que no pueda ir, el que no pueda acudir, nosotros lo vamos a grabar, y en los próximos programas de Mensana, bueno, pues pondremos las 4 conferencias para que todo el mundo pueda verla. A mí se me ha hecho cortísima, yo creía que decía, Dios mío, 1 hora hablando, pero se me ha hecho cortísima, muchísimas preguntas en el tintero, espero que podamos volver a coincidir, así que muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, la verdad que para mí ha sido un ratico muy agradable. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Les emplazamos a que vayan el próximo día 28 al Palacio de Congresos a Marbella Cuida, y como hemos dicho, si no tienen la oportunidad de poder ir y poder verlo, pues nosotros se lo mostraremos en los próximos programas. Hasta luego.